Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Muchas personas separadas de Dios buscan su camino. Se esfuerzan en sus pensamientos, buscando sus propios deseos. Por supuesto, no funciona. Pero también muchas iglesias no están entendiendo el Evangelio. Y también empiezan a hacer las cosas con su propio pensamiento, seguramente con muy buena intención. Pero se esfuerzan para llenar su iglesia, para que la gente cambie. Por supuesto, tampoco funciona. Hay iglesias que sí que entienden el Evangelio, incluso predican el Evangelio. Pero no están encontrando el plan absoluto de Dios. Han perdido totalmente el evangelismo bíblico. Por supuesto, es imposible que pueda funcionar. Escuchando un mensaje de un pastor bien preparado, un doctor en teología, pues durante más de una hora estuvo exponiendo, explicando que hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, decía, continuamente. Pero terminó el mensaje y no nos explicó cuál es la voluntad de Dios. Aunque es la esencia, es el núcleo, es el contenido principal de los 66 libros de la Biblia. Por eso, si no estamos dentro del plan absoluto de Dios, es imposible que nuestra vida de fe pueda funcionar. El hombre fue creado para estar con Dios. El hombre, engañado por Satanás, murió espiritualmente. Empezó a tener una misma naturaleza de pecado que tiende a pecar. El hombre estaba atrapado por Satanás. Por eso, aunque él pensaba que es todo, que puede hacer todo, incluso que es Dios, el hombre sin Dios no es nada. Pero como es infeliz, empieza a esforzarse. ¿Y cómo se esfuerza? En su propio deseo, en su propio plan. El resultado es que cada vez cae en un estado de mayor sufrimiento. No hay nada que el hombre en ese estado caído pueda hacer por sí mismo para poder sacarlo de ese lugar de destrucción, ahora y en la eternidad. Por eso Dios, por su gracia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15, Dios por su gracia da a Cristo, la simiente de la mujer, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y constantemente es el mensaje, porque solo a través de Cristo podemos cambiar eternamente nuestros destinos. Génesis 6:14, el arca es Cristo. Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre es Cristo. Solo a través de Cristo. Isaías 7:14, Emanuel, Cristo. Porque solo poniendo nuestra fe en Cristo es que podemos realmente obtener la verdadera vida. Y en el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, esta promesa se cumplió. Y aquel verbo se hizo carne. Dios se humanó, Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, que cumplió en la cruz por amor a nosotros esos 3 oficios de manera verdadera. Quebrantó las 3 maldiciones. Y Cristo murió y al tercer día resucitó. Y Él tiene el poder del cielo y de la tierra y Él dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, como dice en Mateo 24:14, entonces vendrá el fin. Cristo volverá en su segunda venida. Por eso hay que entrar ahí. Ese es el plan absoluto de Dios. Es el deseo de Dios. Si mi vida de fe no tiene nada que ver con eso, no va a funcionar. Aunque me esfuerce, aunque intente ser una persona buena, aunque intente hacer buenas obras. Pero si no estoy dentro del plan absoluto de Dios, realmente no puede funcionar. Por eso Dios, por su gracia, incluso a veces permite dificultades
para que deje mi camino. A veces permite que no haya respuestas para que me esté quieto y empiece a mirar a Dios y empiece a ver ese plan absoluto que Él tiene de manera concreta para cada una de nuestras vidas. Por eso, simplemente hay que entrar en ese plan absoluto, ser parte de ese 0.1%. Es verdad, es una minoría, es verdad, muchos de ellos eran débiles, imperfectos como nosotros, pero estando dentro del plan absoluto de Dios, pudieron superar desastres. David, injustamente, era perseguido por el rey Saúl, lo quería matar, era una injusticia, no había hecho nada. Pero él, con todo su ejército, lo perseguía por las montañas, los desiertos, por cuevas. Era un momento bien difícil, pero David estaba dentro del plan absoluto de Dios. Por eso él en ese momento confesó: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. ¿Y qué ocurrió? ¿Quién venció? ¿El rey Saúl con todo su ejército o ese joven David? Por supuesto, Dios le dio la victoria a David porque estaba dentro del plan absoluto de Dios. Vemos Daniel, que fue cautivo. Destruyeron su ciudad natal, Jerusalén, destruyeron las murallas, destruyeron totalmente su templo, lo separaron de su familia, de su nación. Era un esclavo allí en Babilonia. Pero él estaba dentro del plan absoluto de Dios. Por eso Dios lo levantó. ¿Hasta qué punto? Él testificó el Evangelio a 4 reyes de manera consecutiva. Por eso, no tengan temor. El Señor está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay que estar entrando en ese plan absoluto de Dios y estando dentro del deseo de Dios. ¿Quién? ¿Quién podrá vencernos? ¿Quién podrá bloquearnos? La iglesia primitiva también. Eran hermanos como nosotros, sencillos, humildes, faltos, pero también Dios los escogió como Dios nos ha escogido por su gracia a nosotros, y Él no se equivoca. Los judíos los tildaron de herejía. Era algo tremendo que te tildaran de hereje. Te estaban señalando, separando totalmente de la sociedad. Pero realmente, dentro del plan absoluto de Dios, Dios les dio la victoria. No solo los judíos, los romanos, ese gran imperio con esos ejércitos tremendos que tenían, esa estrategia militar, ellos empezaron durante 10 persecuciones a intentar destruir a los cristianos y buscaban maneras bien cruentas para martirizarlos. Pero hasta el emperador Nerón se sorprendió. Dice: ¿qué pasa con estos cristianos? Contra más los mato, más crecen, más se reproducen. Estaba escandalizado. Porque dentro del plan absoluto de Dios, por supuesto, nada ni nadie nos puede bloquear. Por eso, el Imperio Romano terminó siendo conquistado por el Evangelio. Que estemos entrando simplemente dentro del plan absoluto de Dios, que seamos parte de ese 0.1%. Ahí veremos cómo la mano poderosa del Señor está con nosotros. Y también podremos encontrar la verdadera respuesta. ¿Cuál es la verdadera respuesta? Si preguntamos a un no creyente, dirá: la salud, la economía, una buena casa, cosas físicas, carnales. Pero lo peor es que si preguntamos a un creyente, muchas veces nos dirá exactamente lo mismo. Bueno, son cosas buenas, ¿verdad? Pero dentro del pacto, ¿cuál es la mayor respuesta? Encontrar a esos discípulos absolutos. Esa es la mayor respuesta. ¿Cuál fue la mayor respuesta de Ananías? Que estaba en Damasco, también enfrentando una gran persecución. Él estaba orando. ¿Qué hacía? ¿Por qué estaba orando? Por encontrarse con ese discípulo absoluto. Dios le dio respuesta. ¿Quién era? Pablo. Ya podía estar contento Ananías, ¿verdad? Con un discípulo absoluto así.
Ya había cumplido, ¿verdad? Ya había hecho Dios una gran obra a través de él. Por eso Dios quiere que estemos encontrando en nuestros campos esos discípulos absolutos. Pero no puede ser con nuestro nivel. Nosotros decimos, no, es que es muy difícil. No puede ser con nuestro nivel. Tiene que ser con el nivel de Dios. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos y los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Por supuesto que Él tiene en nuestros campos preparados esos discípulos absolutos. Por eso hay que entrar en el nivel de Dios. Tampoco podemos encontrarnos con nuestro estándar. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, el discípulo tiene que ser una persona muy recta, una persona que tenga esa apariencia tan grande de santidad. Pero ¿cuál es el estándar de Dios? En el pasaje de hoy, ¿a quién escogió Dios? A Rahab. ¿Qué era Rahab? Una ramera. Era una prostituta. Dios la escogió. Y ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Ahí vemos cómo el estándar de Dios está tan alejado de nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que entrar en el nivel, en el estándar de Dios. Y ahí podremos encontrar esos discípulos que no serán a veces como pensamos, pero son los mejores porque Dios los ha escogido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Dios elige desde antes de la fundación del mundo. Y Él no se equivoca. Tampoco podemos encontrar esos discípulos con nuestro criterio. Pensamos que son los que mejor hablan, los que tienen más talentos, más capacidad, más habilidad, pero no es así. Dios escogió a Pedro, que era un Galileo, era un humilde pescador. No sabía ni hablar. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés se levantó y empezó a predicar. Y predicó en Hechos 3 al cojo y en Hechos 4 delante del Sanedrín con denuedo. Y él dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios tiene esos discípulos absolutos preparados y Él quiere que estemos encontrándolos. Hay que encontrarse a los discípulos. Es la manera de expandir el Evangelio. Es la manera de salvar nuestro futuro. Por eso en este día, ¿cómo podemos encontrarlos? Primer punto. La palabra de Dios es suficiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. La palabra de Dios cuyo núcleo es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Y esa palabra al compartirla, esas ovejas que Dios tiene preparadas, dice que oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. Al escuchar la palabra, esas ovejas que están preparadas, oyen la palabra, reconocen la palabra, creen en la palabra y siguen la palabra. Por eso, Rahab, que estaba en Jericó, que era un lugar, una fortaleza donde había soldados y donde había muchos mensajeros, ella escuchó el rumor. ¿Qué rumor escuchó? Cómo allí en Egipto, el pueblo de Israel, que era esclavo, al tomar el pacto de Cristo, Dios levantó esos 10 milagros. Escuchó ese rumor del poder del Evangelio. Cómo al pintar esa sangre en los postes y dinteles de las puertas, Dios los liberó, vencieron a Faraón y a su ejército. Escuchó esos rumores. También escuchó cómo Dios abrió milagrosamente, poderosamente ese mar rojo y pudieron caminar en seco, y cuando sus perseguidores también tomaron el mismo camino, Dios lo cerró.
Dios mató a sus enemigos. Lo escucharon. Y también escuchó cómo durante 40 años en el desierto Dios alimentó, cuidó, protegió, proveyó a su pueblo. Ellos escuchó ese mensaje tan importante porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es suficiente. Por eso es muy importante que estemos abriendo nuestros ojos y entendiendo lo poderosa que es la palabra de Dios. Y tenemos cada día que llenarnos de la palabra, meditar la palabra, compartir la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32 es el poder de la palabra. Y hay que compartirla, empiecen a compartirla con fe. Así encontrarán esos discípulos absolutos y a través de esa palabra ya Dios estaba preparando la evangelización, estaba preparando la conquista. Hay que ver muy bien este pasaje tan importante, porque nos habla de la evangelización. Que compartan la palabra con fe para encontrar a esos discípulos absolutos. ¿Y quién es el discípulo absoluto? Aquel que entrega toda su vida por el Evangelio. Toda. ¿Cómo? Tenemos que decidir todo por el Evangelio. Hay que decidir siempre por el Evangelio, solo por el Evangelio. Rahab decidió esconder a los 2 espías. Parecía algo pequeño, pero era una decisión que le podía costar la vida de Rahab y de toda su familia. Nosotros tenemos que decidir por el Evangelio. En las cosas grandes, en las cosas pequeñas, siempre, ¿qué es mejor para el Evangelio? Ahí tenemos que decidir. Cada día, en nuestras pequeñas y grandes decisiones, hay que decidir por el Evangelio. Siempre por el Evangelio. Porque es la respuesta. Daniel, en Daniel 1:8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él decidió por el Evangelio. Dios le dio la victoria. Pero también apareció un joven que ofreció todo lo que tenía. 5 panes de cebada y 2 peces. Lo entregó a Cristo. A través de eso, dice la palabra que 5.000 varones, que juntamente con las mujeres y los niños serían 12.000 personas, fueron alimentados, fueron salvados. Por eso tenemos que estar cada día como discípulos absolutos, decidiendo siempre por el Evangelio. Y también, ¿quién es el discípulo absoluto? Aquel que siempre da la palabra del Evangelio, siempre. Vemos como Rahab, ella le dio la palabra a los espías. ¿Qué les dijo? Esta tierra ya os ha sido entregada. Es lo que les dijo. ¿Qué más les dijo? Todos tenemos temor, están temblando todos los cananeos, porque verdaderamente vuestro Dios es el Dios del cielo y de la tierra. A través de esa palabra, en el versículo 24, los espías la compartieron a Josué cuando se encontraron con él. Josué la entregó a todo el pueblo y eso les dio la fuerza para conquistar Jericó. Por eso tenemos que, como discípulos absolutos, dar siempre la palabra de la vida, la palabra para levantar, la palabra para bendecir. Hay que quitar ya toda palabra de crítica, de queja, de desánimo. Hay que bendecir, somos fuente de la bendición. Y a través de una palabra de bendición, Dios puede salvar una vida, puede restaurar un matrimonio, puede restaurar una familia, porque la palabra de Dios es poderosa. Y también, ¿qué características tienen esos discípulos absolutos? Vemos cómo los espías le dijeron a Rahab que pusiera una cuerda que saliera de su ventana.
de color rojo, ¿verdad? Eso tiene un significado espiritual. ¿Qué representa esa cuerda roja? La sangre de Cristo. Ser testigo de Cristo. Ese es el discípulo absoluto. Hay que ser testigo de Cristo. No tener pena, no tener vergüenza para compartir el Evangelio. Toda la ciudad podía ver esa cuerda roja que salía de la ventana de Rahab. Ella estaba siendo un testigo. Y nosotros a veces, Dios nos envía personas y nos cuentan su problema, nos abren su corazón, pero intentamos mirar a otro lado, disimular, porque a veces nos da vergüenza o pereza. Hay que ser testigos de Cristo en todo momento, no podemos callarnos, no podemos guardarnos este Evangelio. Cristo nos salvó, Él pagó un gran precio por nosotros, derramó su sangre en la cruz, Él nos ha salvado. Tenemos que estar predicando de Cristo cada vez que Dios abre la puerta, porque nuestra vida es de Él. Ese es el verdadero discípulo absoluto, como lo fue Rahab. ¿Qué respuestas se levantaron? Si somos esos discípulos absolutos, las respuestas que se levantarán serán respuestas absolutas, que nada ni nadie podrán bloquear. A través de Rahab, Dios conquistó su campo. Ellos conquistaron Jericó. La oscuridad fue quebrantada. Y Jericó era el primer paso muy importante para conquistar todo Canaán. Por eso fue una gran victoria, una gran obra que Dios hizo a través de Rahab. Y es lo que Dios quiere hacer, por supuesto, a través de nuestras vidas. No solo eso, toda su familia fue salvada. Nosotros no podemos salvar a nuestra familia, pero creemos que hay un horario. Creemos que Dios, que tiene todo el poder, les va a salvar conforme a su palabra. Por eso tenemos que estar entregando nuestra vida para Cristo, dando la palabra de Cristo, siendo testigos de Cristo. Y en su horario perfecto nuestra familia se salvará. Igual que Rahab. Dios lo deja también para nosotros. No solo eso. Se pudo salvar todo su futuro. ¿Qué futuro? Rahab se casó con un israelita que se llamaba Salmón. ¿Quién fue su bisnieto? ¿Quién fue el bisnieto de Rahab? El rey David. No solo eso, de esa descendencia, de ese linaje, ¿quién vino a este mundo? Cristo. Fue familia de Cristo, como hombre, por supuesto. Por eso fíjense cómo Dios cambió, transformó el futuro, le dio un nuevo destino. Y esas son las respuestas absolutas, las respuestas eternas que Dios tiene en este tiempo para cada uno de nosotros. Por eso no sean desanimados. No se trata de hacer muchas cosas, necesitamos entrar en el plan de Dios. Cristo, nuestra vida es para Cristo, tenemos que estar predicando este Evangelio, entregando todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que Cristo sea proclamado con poder. Esa es nuestra última misión. Y dentro de eso, ahí encontraremos al dar la palabra a esos discípulos absolutos como Rahab, que son la llave para conquistar la región, para conquistar la nación, para conquistar hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la conclusión en este día? Podemos encontrarnos en una situación absolutamente imposible. ¿Qué quiere decir eso? Era la situación que tenía Rahab. Ella era prostituta, despreciada por todos, señalada, alejada de la sociedad. Ella quizás tenía problemas físicos, problemas espirituales, tenía problemas económicos, problemas familiares. Iba
directamente al infierno. Y su familia detrás. Pero por gracia de Dios, pudo poner su fe en Cristo. No solo creyó en Cristo, decidió entregar toda su vida, todo lo que tenía a Cristo, proclamar a Cristo. Entró dentro del plan absoluto de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Lo que era absolutamente imposible, Cristo lo hizo absolutamente posible. Dios no solo la salvó, la restauró, la utilizó grandemente para que el nombre de Cristo fuera proclamado. Le dio respuestas de más de 1000 años. Y esas son las respuestas que Dios tiene por su gracia, preparada para cada uno de nosotros.